Muy buenas noches, amados hermanos, Dios los bendiga. En este sábado damos gracias a Dios porque nos permite el poder estar una vez más con cada uno de ustedes. El día de hoy, hermano Víctor Cruz no va a estar con nosotros por motivos personales, pero damos gracias a Dios que podemos nosotros compartir la palabra del Señor. Bendecimos a nuestro hermano Víctor donde quiera que él se encuentre en este momento, ¿verdad? Entonces queremos invitar a cada uno de ustedes para que pueda estar en esta noche para compartir de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Así que espero que tenga preparado su corazón para recibir la palabra y vamos a estar orando y pidiéndole al Señor que Él se derrame de una manera especial sobre cada corazón, sobre cada vida. Sé que hay necesidades por las cuales tenemos que orar, pero sobre todo tenemos que mantener la fe y la confianza en nuestro Dios. Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro amparo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Él es el que está siempre para ayudarnos en cualquier dificultad, sea grande, sea pequeña. Para Él no hay nada imposible. Y esa es la fe que tenemos que tener siempre, que para Dios no hay nada imposible que Él no pueda hacer. Así que agradecemos a Dios, ¿verdad? Que ha estado con nosotros. Queremos agradecer siempre también, ¿verdad? A nuestra hermana hoy que estuvo Normita, que estuvo con Coinonía ministrando. Agradecemos también y pues alabamos al Señor que ya mañana, recuérdese, ya mañana grupo número 1, grupo número 2. Vamos a estar en el servicio, grupo número 1 en la mañana y grupo número 2 por la tarde. Y queremos recordarle a los hermanos de la tercera edad, nuestros hermanos, ¿verdad? Que quieran asistir a la congregación, que por favor llenen su formulario. Mañana, si pueden llegar a traer su formulario, les vamos a agradecer, ya sea en el primer servicio o en el segundo servicio. Acuérdense que empieza a las 10 de la mañana el servicio, pero usted puede llegar a las 9:30. Yo creo que ya están los hermanos ahí, ya estamos ahí, le podemos dar su formulario. Usted lo puede llenar ahí si usted quiere pertenecer a un grupo, o vamos a ver si abrimos otro día. Estamos en planes, viendo cómo vamos a hacer. Así que le recordamos eso a los hermanos que no han llenado su formulario y quieren asistir a la iglesia, tanto los adultos también, los de la tercera edad. Hermanos, yo creo que vamos a buscar al Señor. Yo sé que las reglas todavía nos dicen que no, pero hermanos, yo creo que hay una gran necesidad, y si usted está sano, se encuentra bien y quiere ir a la iglesia, alabar a Dios, hermano, gloria al Señor. No queremos evitar ni estar en contra, ¿verdad? También de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, de buscarlo al Señor Jesucristo. Así que estamos agradecidos con Dios por su bondad, por su misericordia, y pedimos al Señor que bendiga el día de mañana esos dos servicios que vamos a tener para glorificar el nombre del Señor. Así que todos sean bienvenidos, y queremos en esta hora orar, ¿verdad? Por las necesidades que hay. Hay necesidades que vamos a estar orando. Pues siempre tenemos que estar orando por nuestras autoridades, ¿verdad? Viendo ahorita cómo está la situación de los gobiernos. Tenemos mucho que orar, cómo está el mundo. El mundo está bastante difícil, en caos. Todavía siguen algunas protestas muy fuertes, y tenemos que seguir orando al Señor, confiando en que Dios está con nosotros, y pues no de alarmarnos, sino que de confiar en el Señor, poner nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestra fe, nuestro servicio, todo en las manos del Señor. Así que quiero también agradecer a todos los que han estado orando por mi suegra, por la mamá de mi esposa y por mi mamá también. Gracias a Dios ya pues están un poco mejor en el lado de mi madre. Ella ya está bastante recuperada. Primeramente Dios, como le dije el día de ayer, ya probablemente mañana o hoy, no me ha llamado para dejarme saber si salió, pero ya estaba que la iban a sacar en estos días ya del hospital para que fuera a casita. Y mi suegra pues está ahí también, ¿verdad? Recuperándose poco a poco, pero seguimos pidiéndole a ustedes, por favor, que sigan orando, que sigan clamando por ellas, ¿verdad? Son personas que necesitamos estar orando. Y por favor también, si usted tiene alguna petición de oración, la puede dejar ahí en los comentarios, ¿verdad? Déjenos saber. Ayer yo estuve revisando lo que escribieron, y pues en mi tiempo de oración yo le clamé al Señor por esas peticiones que ustedes pusieron también ahí. Así que estamos en ese clamor. No dejemos de buscar al Señor, no dejemos de
estar en comunión con el poder del Espíritu Santo. Así que en esta noche nos vamos a encomendar al Señor y vamos a orar también para que el Señor bendiga la palabra que hoy vamos a compartir, ¿verdad? Que el Señor se mueva de una manera especial hablando en nuestros corazones. Así que oramos, Padre, que estás en gloria en esta noche, Señor. Venimos delante de tu presencia a pedirte, Señor del cielo, de que tú, Padre del cielo, vengas y mires cada necesidad y que tú respondas, Señor, como pedíamos el día de ayer, conforme a tu voluntad, que no sean nuestra voluntad, ni que estemos pidiendo, Señor, por cosas, Señor, que realmente no van a ser para bien, sino que lo que te pedimos, Señor, son cosas que tu pueblo necesita, el pan de cada día, la sanidad, la salud. Padre Santo, pedimos por dificultades que estamos pasando y te ponemos todo en tus manos, sabiendo, Señor, que tú estás en el control de todas las cosas. Padre, así vengo a pedirte, Señor, por todas las autoridades de este mundo. Sabemos que estamos en una guerra espiritual tremenda, Señor, que tú estás en el control, Señor, pero que hay oposición, que el enemigo está levantándose. Sabemos que estamos en el tiempo del fin, Señor, en el tiempo de la manifestación, Señor, del anticristo, y por eso es que todo se está levantando, preparando esa antesala para él. Pero nosotros te pedimos que nos guardes, que nos cubras, que nos mantengas bajo el abrigo de tu protección, Señor. Nos metemos ahí, nos refugiamos en ti, y Señor, también te pedimos que estemos preparados para tu venida, que estemos con ese deseo de ser levantados en cualquier momento que tú, Señor, vengas por nosotros, Señor, que nos vayamos contigo. Pero te pedimos por nuestros seres queridos que aún no te han recibido como Señor, donde quiera que estén, ten misericordia de ellos. Por aquellos que se han alejado de tus caminos también, Señor, rescátalos. Tienen la promesa, tienen la semilla, Dios. Oramos en el nombre de Jesús, Padre, para que tú, Señor, les rescates. Padre, como siempre vengo a pedirte por todos los pastores en todo el mundo, por todos tus siervos que tú tienes, Señor, por los 5 ministerios que tú has dejado para la edificación de la iglesia. Usa a esos siervos, a esas siervas tuyas, Padre, para que tu nombre sea glorificado y exaltado, que muchas vidas todavía que no te han recibido sean salvas, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Oramos en el nombre poderoso de Cristo, Señor. Derrámate sobre esas vidas que están tal vez en un hospital, que están en una cárcel, que están, Señor, con una situación difícil, alguna enfermedad, Señor, alguna cosa que estén pasando. Rogamos tu misericordia sobre sus vidas. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, tu misericordia, tu amor, tu bondad. Por favor, Señor, queremos que tú hagas esas obras por tu amor y misericordia. Te pedimos hoy por la palabra que vamos a exponer, y una vez más, Señor, habla tú a nuestros corazones. Usa solamente nuestras vidas como vasos, como canales de bendición, Señor, donde tú quieres enseñar tu palabra. Gracias, Padre Santo, y te pido por nuestra hermana Nancy, que va a estar interpretando también en esta noche. Usa a Nancy, Señor, para que la interpretación sea también, Señor, conforme a tu espíritu. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Pedimos, Dios mío, por nuestras familias, pedimos por nuestra salud, por nuestros trabajos, por nuestros empleadores, por las compañías donde trabajamos, por los jefes que tenemos, por los compañeros de trabajo que tenemos, por el negocio propio, la compañía propia que tengamos. La bendecimos también en el nombre de Jesús, y permite, Señor, que nuestras vidas sean vidas de bendición en esta tierra. Por favor, Dios mío, que nos enfoquemos, Padre Santo, en lo que tú quieres que hagamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria a Dios. Muy bien, espero que tenga su Biblia a la mano. Por favor, mi hermano, tenga su Biblia a la mano. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche preciosa, ¿verdad? Que todavía hay bastante solito, está soleado, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, vamos a compartir la palabra y vamos a hablar el día de hoy acerca del propósito de la salvación. El propósito de la salvación, o sea, ¿por qué Dios nos salvó? Sabemos que Dios nos salvó por gracia, por su misericordia, ¿verdad? Por su amor, claro que sí.
Pero tenemos que entender, hermano, el propósito por el cual también Dios nos ha dado la salvación. Creo que si nos salvó Dios es porque Él vio en nosotros algo que tal vez algunos ya lo han descubierto, otros tal vez no lo han descubierto. Pero Dios, cuando va a salvar, salva con intención, y ese es el propósito. Entonces eso es lo que tenemos que nosotros preguntarnos el día de hoy. ¿Por qué me salvó Dios? ¿Por qué y para qué? ¿Por qué y para qué me salvó Dios? Entonces, cuando creo que entendemos eso, si lo entendemos, yo creo que vamos a ser más fructíferos en nuestra vida como cristianos. Porque creo que nuestro Dios tiene planes con nosotros. Y a veces, por no saber los propósitos de Dios, hemos menguado o hemos bajado la guardia o nos hemos acomodado. A los cristianos que nos acomodamos ya con la salvación y ya con ir a la iglesia y con leer un poco la Biblia y tener un poco de oración. O sea, como que fuera es una forma de vida. El evangelio sí es una forma de vida, sí. Pero no hay más en el evangelio, hay un propósito por el cual te salvó el Señor. Y eso es lo que yo quiero hablarte el día de hoy. Y vamos a ver varios personajes de la Biblia, por qué y para qué Dios los salvó. Y yo quiero que también tú te preguntes, que esa pregunta esté en tu mente siempre ahorita. ¿Por qué me salvó Dios y para qué me salvó Dios? ¿Me salvó Dios para estar en una iglesia nada más sentado, para oír la palabra, que no es malo, pero ¿será eso todo? O incluso puedes tener un privilegio. ¿Será eso todo lo que quiere Dios, que estés en tu privilegio? ¿O hay algo más? ¿O cuál fue la verdadera razón por la cual Jesucristo nos salvó? Bueno, entonces vamos a ir al libro de Josué. Josué capítulo 2, porque vamos a ver entonces, vamos a estar haciendo estas preguntas. ¿Cuál fue el propósito entonces, hermano, usted que ha estudiado la palabra de Dios, de salvar a Rahab? Muchos hemos escuchado ya esta enseñanza, o conocemos de Rahab. Conocemos que cuando Moisés mandó a estos espías, Rahab los cuidó, los guardó, los escondió para que no los mataran. Y entonces ella vino y les dijo a ellos que hacía un juramento, que ella sabía que el Dios de ellos era el Dios verdadero y que ella creía en ese Dios y que ella quería, ¿verdad? Que le guardaran a su familia. Y vamos a estar leyendo el texto que ella dice esto. Josué 2, verso 12 y 13 dice: ahora pues, dice esta mujer, Rahab, juradme por el Señor, le dice a los espías que fueron a su casa, ya que os he tratado con bondad, que vosotros trataréis con bondad a la casa de mi padre, y dadme una promesa segura, que dejaréis vivir a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, con todos los suyos, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Entonces, mire, hermano, esta mujer había escuchado del Señor, pero no era salva, no era judía. Pero había escuchado de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y probablemente ella tenía el temor, la reverencia a Dios. Sabía que existía un Dios. Y Dios conocía el corazón de esta mujer. Y mandó a estos espías directamente para que fueran a esa casa. Imagínense, fueron guiados a esa casa. Ahora, esa casa tenemos que entender que no era cualquier casa. Esa casa era un lugar, un prostíbulo. Era un lugar de prostitución, mis amados hermanos. A veces Dios hace cosas que uno no se explica. Y eso es lo lindo de Dios, lo maravilloso de Dios. Que Dios se sale de muchas cosas para hacer lo que Él quiere. Y llegó a la casa, llegaron estos dos espías a la casa de una prostituta, imagínese usted. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿cuál fue el propósito de salvar a esta mujer? Bueno, el propósito de salvar a esta mujer era porque ella tenía familia. Y Dios quería que esta mujer
llevara esa palabra de salvación. Imagínese usted, el día de ayer yo le comenté que estuve escuchando una prédica donde un pastor decía que habían cuatro espíritus muy fuertes, ¿verdad? Que costaba mucho que la gente fuera libre. Uno de ellos es la prostitución, el homosexualismo, el lesbianismo, el orgullo. Son espíritus muy fuertes. Y todo lo que son drogas, todo lo que es drogadicción, todo eso son espíritus muy fuertes que a la gente les cuesta dejar. Aun cuando se convierten a Cristo, todavía ese sentir, esas cosas lo atacan, esos espíritus. Por eso esas personas que han salido de esas cuatro cosas, de homosexualismo, lesbianismo, que es lo mismo, de poder de las drogas, del orgullo y de la prostitución, tienen que acercarse mucho, mucho más al Señor, vivir, hermano, de la mano de Dios, porque el enemigo los quiere volver a tomar sus vidas. Entonces es muy importante que entendamos hoy el caso de esta mujer, de esta prostituta. Imagínense, póngase a pensar que ella le tuvo que predicar a su familia. Ella no era creyente, pues. Pero en el momento que los hombres le dicen que cuando ellos lleguen, que ella ponga este cordel, un cordón, ¿sí?, rojo en la ventana, como señal de que ella está en esa casa. Entonces esa era la señal, ese cordón rojo. O sea, le dijeron, si tú quieres la salvación, pon el cordón rojo y llama a tu familia y métela en tu casa y no salgas de ahí. Porque si tú sales, la sangre de nosotros no tiene nada que ver con eso. Pero si nosotros llegamos, si ustedes están en su casa, los vamos a proteger. Ahora, imagínense lo que la mujer tuvo que haber hecho. Ir a predicarles a su familia. Ahora imagínense usted, hermano, cuando ella fue con su papá, su mamá, sus hermanos y toda la familia de sus hermanos, eran bastantes, a decirles que llegaran a su casa, al prostíbulo, imagínense. Porque ahí Dios los iba a salvar. Eso es de locura. ¿Usted qué piensa que pensaron los padres y los hermanos? Y ellos sabían la vida que esta mujer tenía. Esta mujer se volvió loca. Dijeron, ¿cómo vamos a llegar nosotros a un prostíbulo y que ahí va a haber salvación para nosotros? Hermano, esta mujer tuvo que predicarles con tanta fe, con tanta creencia, con tanta pasión, que ellos creyeron a lo que esta mujer les dijo y los reunió. Ese era el propósito de la salvación de esa mujer, que ella predicara a Cristo Jesús. Porque yo estoy seguro que usted sabe que fueron protegidos, que fueron salvos. Pero yo estoy seguro que esta mujer se quedó como una discípula del Señor, hermano. Y comenzó a hablar del Dios Todopoderoso. Y a cualquiera que ella se encontraba, les testificaba y les hablaba de cómo Dios les había rescatado. De cómo Dios, un Dios poderoso, era tan misericordioso que ella, siendo una ramera, una prostituta, una que tal vez ya no tenía esperanza, una que tal vez ya estaba condenada, hermano, Dios la rescató. Entonces, lo que Dios estaba diciendo también, el otro punto que Dios estaba mostrando aquí, era que aunque si usted estuvo en prostitución, que Dios lo puede sacar de ahí. Si usted vendió su cuerpo y piensa que Dios no lo va a perdonar, este es un ejemplo que Dios dejó acá de cómo Él puede salvar a una mujer que estuvo y que era dueña de un prostíbulo, que ella se prostituía. De que Dios puede llegar y salvar a una prostituta o a un hombre que esté en prostitución también. Entonces Dios nos muestra pasajes de la Biblia. ¿Por qué lo salvó? Para que aquel que está en ese estado de prostitución sepa que en la Biblia hubo alguien que el Señor salvó de la condición como él estaba. Porque Dios abre las puertas. Dios es misericordioso. Por eso buscó a esta mujer en esa condición de prostituta, para dejarle saber a todo el mundo que Él puede salvar a las prostitutas y a los hombres que están en prostitución, incluso niños, lo que sea. Porque Dios tiene misericordia siempre y cuando esa persona
se arrepienta y crea en el Señor Jesucristo. Entonces, esta es la razón, el propósito de la salvación de esta mujer, para que su familia se salvara, para que ella predicara el evangelio y para que todo el mundo viera que aunque estén sumergidos en prostitución o alcoholismo, lesbianismo, homosexualismo, brujería o lo que sea, hermano, Dios puede salvar. Esta mujer se quedó predicando la palabra de Dios. Pero miremos, sigamos viendo la escritura. Otro, ¿cuál fue el propósito de salvar a aquel hombre endemoniado, el Gadareno? ¿Por qué el Señor lo fue a salvar? Lucas 8:38 dice así: pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarle. O sea, después de que el Señor liberó a este hombre de miles de demonios que tenían poseído por no sé cuánto tiempo, Dios llega a ese lugar solamente. Al pueblo de Gadara llegó Jesús solamente para liberar a ese hombre, para salvarlo. Claro, lo salvó porque tuvo misericordia de él, porque el hombre estaba atormentado, el hombre ya no podía, hermano, y Dios en su misericordia lo fue a rescatar. Entonces, este hombre, al ser libre, imagínense, al ser libre, le dice al Señor Jesucristo que Él quiere seguirle, que Él quiere acompañarle. Dice el verso 8:38 de Lucas: pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarle, mas Él lo despidió diciendo: vuelve a tu casa. Aquí está lo que el Señor, el propósito para que lo salvó. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando, dice, por toda la ciudad. No solamente fue a su casa, desde que pasaba por la ciudad comenzó a proclamar la palabra. Dice, decía este hombre, o sea, contaba cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Eso era lo que Jesús, el propósito de salvar a este hombre, era porque Dios quería salvar su alma, pero porque este hombre había estado endemoniado. Para todos aquellos que han estado endemoniados o que están endemoniados, sepan que hay un Dios que los puede libertar, que no hay diablo que pueda retener al que Dios quiere salvar. No, es que estoy endemoniado, es que es imposible que se pueda salvar a esta persona porque tiene tantos espíritus y fue hechicero y fue... Hermano, este hombre tenía casi 6,000 demonios dentro de su cuerpo. Estaba poseído totalmente, no era él. Entonces el Señor nos está diciendo que lo salvó para que él pudiera, sí, ir a predicarle a su familia, restaurar su casa. Porque tal vez tenía esposa, tenía hijos, pero todos los habían abandonado. ¿Por qué? Porque este hombre, hermano, era un demonio. Imagínense, bueno, miles de demonios. Lo habían abandonado, habían perdido las esperanzas, como tal vez mucha gente ha perdido la esperanza por mucha familia, por muchos amigos. O por ti que me estás escuchando, que tal vez estás en una condición así, piensas que ya no hay esperanza. Para Dios todo es posible. Y ahora aquí vemos a este hombre diciéndole: Señor, yo te quiero acompañar. Y Jesús le dijo, lo voy a poner en mis palabras, que lo que Jesús le dijo: no, ¿sabes qué? Tú no me eres muy importante aquí conmigo. Yo ya tengo gente que está conmigo. Me eres más importante que vayas y prediques el evangelio afuera. Para eso te salvé. Y para que la gente que te conoció estando endemoniado vean el cambio en ti. Y que entonces, por el cambio que tú has tenido a través de lo que yo he hecho por ti, entonces vengan y me conozcan como Señor y Salvador. Esos son los propósitos de salvar a individuos el Señor. Este hombre, cuando llegó a su casa, ¿se imagina usted cuando él entró a su casa y tocó la puerta, amados hermanos, y salió la esposa y lo vio? Y él le dijo: Jesús me liberó. Y salieron sus hijos, salieron su familia. ¿Qué te pasó? ¿Qué hubo? ¿Quién te sanó? ¿Qué pasó? Y cuando él les contó la historia, hermanos, todos vinieron a los pies de Jesucristo, porque ellos habían visto la condición de este hombre. Por eso es porque Jesús te sanó, te salvó. ¿Y para qué? Entonces miremos acá.
Vemos entonces que el Señor acá nos dice a todos que si hay un endemoniado, Dios lo puede sanar, Dios lo puede rescatar. Para todo aquel que esté padeciendo de persecución, de demonios, de espíritus, hermano, hay poder en Jesús y Jesús puede salvar. Esos son los propósitos de los por qué el Señor salvó a estas personas, a mi modo de pensar, de lo que estoy hablando el día de hoy. Pero miremos a otro. ¿Cuál fue el propósito, hermano, de salvar a la mujer samaritana? ¿Se recuerda usted? En el pozo de Jacob. El Señor llegó a ese pozo por ella. ¿Por qué Jesús no llegó cuando salían todas las mujeres y las evangelizó a todas ellas? No, el propósito era de salvar a la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque esta mujer era adúltera. ¿Cuántos maridos había tenido? Y el que tenía ahora no era su marido. Esta mujer había vivido en adulterio por mucho tiempo. Entonces, lo tremendo de esto es que Jesús tenía un propósito con esta mujer para salvarla. San Juan 4:28 dice: entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron, dice, de la ciudad e iban a donde estaba Jesús. Se convirtió en una evangelista. Evangelizó a su pueblo, hermano, lo cual nunca había hecho, ni lo hubiera hecho si Jesús no la salva, si Jesús no la encuentra en ese pozo, si el Señor no se le manifiesta allí. Piensa por qué te salvó el Señor a ti y para qué. Entonces, imagínate, esta mujer llegó porque iba necesitada, hermano, porque ya no aguantaba, ella quería vivir con alguien, pero los matrimonios que había tenido todos se habían quebrantado, se habían roto, se habían perdido. Y ahora el que estaba tal vez no estaba bien, no estaba ni casada. Y es cuando el Señor le habló y esta mujer, hermano, fue impactada por la palabra del Señor. Pero Jesús dijo: esta mujer me es un vaso necesario. La voy a salvar porque la amo, pero la voy a salvar para que ella lleve la palabra a estos samaritanos. Gloria a Dios, mi amado hermano. Bendito el nombre del Señor. Y mire Juan 4:39. La mujer fue a predicar el evangelio. Pero mire, dice Juan 4:39, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos, muchos, no pocos, muchos, creyeron en él. ¿En quién? En Jesús, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y muchos más, dice, muchos más, ya habían creído muchos, pero ahora muchos más creyeron por su palabra. Y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Aquella mujer adúltera que no la querían en su pueblo porque se robaba a los hombres, ¿verdad? Los conquistaba. Hermano, aquella mujer despreciable ahora se había convertido en una heroína que decían: tú le oíste y tú le creíste y ahora tú nos hablaste de él. Y ahora creemos en él, ya no por lo que tú nos dices, te agradecemos por lo que tú dijiste, pero ahora vamos a él. Eso es lo que uno tiene que hacer como cristiano, presentar, hablar de Cristo, hermano, y que la gente no venga a uno, que no lo miren a uno como un ídolo, como un Dios, sino que no, yo soy un canal nada más que te presento a Cristo y ahora tú sigue a Jesús, aleluya. El propósito por el cual el Señor salvó a esta mujer. Porque esta mujer tenía mucho conflicto dentro de ella. Y en la plática que usted ya sabe que habló, Jesús la sanó. Jesús la liberó, hermano. Vea, fue libre. Dejó su cántaro, ese cántaro de agua del pozo de Jacob. Ya no necesitaba esa agua. Esa es una figura, hermano, que ya no necesita esa agua. Ya no necesita tomar del mundo. No, ahora estaba tomando de las aguas de Cristo. Igual que nosotros, hermano. Cristo nos salvó. Antes tomábamos
de otras fuentes, de otras aguas, de otras filosofías, de otras cosas, pero ahora tenemos la palabra viva en nuestro corazón y tenemos que ahora nosotros dar de esa agua. Lo que ella daba era amargura, era rencor, era odio, era desprecio. Tal vez insultaba a la gente porque esa agua era la que ella tenía, pero ahora hablaba de Cristo. ¿Has cambiado, hermano? ¿Has estado hablando de Cristo últimamente? Porque quiero decirte que para eso te sanó, te salvó el Señor. Aquí vemos otro ejemplo. Para todos aquellos que están en adulterio, dejen el adulterio. No es bueno estar ahí. Pero si estás en adulterio, este es un ejemplo donde el Señor te dice, sal de ahí. He venido a buscarte. Hay salvación para ti, pero deja eso y sígueme y predica la palabra. ¿Cuántas personas no estuvieron en adulterio y dejaron eso y vinieron a Cristo y se reconciliaron con Dios, hicieron la paz con Dios a través de Cristo y ahora viven felices? ¿Por qué? Porque para eso vino el Señor. Pero te salvó también para que fueras un testimonio a muchos, pero que prediques, que hables, que cuentes cuán grandes cosas ha hecho Dios. Es que qué bonito es servirle a Dios, sí, es qué bonito es tener un privilegio, sí, mi amado hermano, estamos sirviendo a la iglesia, pero más que todo el mandamiento de Jesús fue ir y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que tenemos que hacer, salvar. El servicio es otra cosa, el servicio es importante, sí, es con Dios, pero las almas hay que salvarlas. Ese es el propósito por el cual el Señor nos salvó, para que tu testimonio, porque tal vez tienes un testimonio grande de lo que Dios ha hecho en tu vida y no lo has compartido con nadie, has estado callado y tienes privilegio en la iglesia, pero no has contado cuán grandes cosas ha hecho el Señor. El Señor no nos salvó para estar en la iglesia solamente, no, nos salvó para predicar ahí en el tren donde tú vas. Ahora predica la palabra del Señor. Mira tanto tema que hay para hablar de lo que está sucediendo. Habla de Cristo. Para eso te salvaron. Para eso me salvaron. Con ese propósito. Y esta mujer se convirtió en una mujer que evangelizaba, hermano. Oh, hermano, yo conozco hermanos de la iglesia que evangelizan, hermano. Evangelizan. Mire, el hermano Salvador. Ese hermano anda ahí en las calles de la Clark, hermano, y la Morse y todas esas calles de ahí de Rogers Park, evangelizando, hermano. Y es un hermano adulto. Pero él no deja de hablar de Cristo. Como que entiende su propósito. ¿Para qué lo salvaron? Claro, a uno nos puso como pastores, a otros evangelistas, y a otros nos metió en el ministerio, claro. Está bien, para edificar a la iglesia tenemos otro propósito también. Pero nuestro propósito aún así tiene que seguir siendo el llevar la palabra y contar cuántas grandes cosas Dios ha hecho en nuestras vidas y hablar de la salvación que es a través de Cristo Jesús. Rahab junto a toda su familia fueron salvos. Oh, gloria a Dios. El hombre endemoniado, hermano, llegó a predicarle a toda su casa y todos se salvaron. La mujer samaritana ahora, mire, predicó el evangelio, muchos se salvaron. Bendito el Señor. Vamos a otro ejemplo. ¿Cuál fue el propósito de salvar al centurión romano que era gentil, que se llamaba Cornelio, se recuerda? Hermano, ¿cuál fue el propósito? Había propósito. Es que Dios no te salvó a ti por salvarte. Dios no se equivocó. Dios no dijo, bueno, voy a salvar. No. Dios tiene planes contigo. Hechos 10:24. Usted sabe la historia. Dios se le manifiesta a través de un ángel a Cornelio. Y a través de un ángel le habla a Pedro para que vaya a predicarle a Cornelio. Cornelio viene, hermano, y reúne a toda su familia en su casa. Porque iba a llegar un hombre que el ángel le dijo, ve a mandar a este hombre que te va a venir a traer la palabra. Cornelio, como un niño, hermano, creyó la palabra y reunió a toda su familia. Mire, otro que tuvo que haber reunido a toda su familia. Está loco, ¿qué está hablando este? Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando tenemos hambre de Dios, hacemos cosas locas, pero en fe, creyéndole al Señor. Vengan, va a venir un hombre que nos va a hablar una cosa tremenda, decía. Nos va a venir a hablar de algo profundo. Él no sabía ni de qué, pero él decía, él nos va a venir a hablar de algo maravilloso. Se me apareció un ángel, les decía a su familia, vengan a casa. Y mire, reunió a toda su familia y muchos amigos.
Estaba llena la casa. Hechos 10:24 dice, al otro día, dice, entró en Cesarea. O sea, Pedro llegó donde estaba Cornelio. Y dice, Cornelio lo estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy hombre. Verso 27. Y conversando con él, entró y halló Pedro mucha gente reunida ahí en la casa. Mucha gente. Porque Dios quería salvar estas vidas. Porque Dios tenía propósito con todas las vidas. Con la familia de Rahab, con la familia del endemoniado, con los que se convirtieron con la mujer samaritana, y ahora con los de Cornelio. Con cada una de esas personas Dios tenía un propósito para salvarlos, y los llevó ahí utilizando a uno que habló, que se dejó usar, pues comprendió el plan de salvación para su vida. Y dice que halló mucha gente. Ahora, ¿quién era este Cornelio? Cornelio, hermano, era un centurión romano. Centurión era que tenían a su cargo 100 soldados. ¿Qué quiere decir esto? Que este centurión romano era un miembro del ejército. Un miembro del ejército. Fíjese que en Guatemala, en los años 70, hermano Toniel Ríos Paredes estaba predicando y de repente llegaron unos soldados, hermano, y entraron a la iglesia lo iban cuidando a un que no sé qué era, qué era. Oyó el mensaje este funcionario del gobierno y se convirtió a Cristo. Es el hermano Jorge Noriega, que muchos lo conocemos, al hermano Jorge, y ha estado desde ahí, que ahora es anciano de la iglesia Elim Central, y se convirtió. ¿Qué quiere decir esto? Que también le está hablando a los del ejército, a los del gobierno, que también Cristo vino a salvarlos a ellos. No porque estén en un puesto muy alto, o porque haya corrupción o lo que sea, o son corruptos. Si se arrepienten, Dios los puede salvar. Cornelio era un hombre de un centurión romano, alguien del gobierno que probablemente estaba acostumbrado a hacer muchas trampas, muchas cosas, pero que se había cansado de eso. Se había cansado de la corrupción, del engaño, del fraude, de tanta cosa, y comenzó a decir, yo tengo que buscar algo, que ya no aguanto esto, tiene que haber algo mejor. Y entonces, hermano, dice que él buscaba a Dios, adoraba a Dios a su manera, y por eso Dios se le reveló, siendo él un hombre gentil, no era judío. Mire cómo es Dios. Entonces, hermano, Dios está hablando también a los del ejército, a los que están en el ejército, a los que están en los Marines, a los que están en el Air Force, a los que están en la Navy. O sea, todos los que están son soldados. Tanto generales, capitanes, de todos los rangos. Está hablando aquí la Biblia, hay salvación para ellos, porque aquí nos pone la Biblia este ejemplo. Por eso es que salvó el Señor a este centurión romano, con ese propósito de primero salvarlo a él, y luego que él predicara el evangelio a su gente y se convirtieran, y luego para que todos aquellos que están como en el ejército mejor dicho, puedan saber que el Señor también salva a gente así. ¡Wow! Mire qué tremendo, hermano. Dios salva a todo aquel que quiera su salvación. Y usted sabe cómo Cornelio juntó a su familia. Mucha gente estaba ahí, reunidos, y fueron salvos. Vamos a otro, vamos a ir a dos más, nos faltan, mis hermanos. ¿Cuál fue el propósito de salvar a la eunuco de Etiopía, alto oficial de Cándace? Hechos 8:37 dice que este hombre todos los años iba a adorar a Jerusalén. Tenía un conocimiento de Dios, y entonces en su corazón él quería ir a adorar, y iba a adorar, pero dice que regresaba igual.
No había tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Por eso, hermano, no se trata de ir al templo, ir al templo, ir al templo. Se trata de tener una relación con Cristo. El evangelio no es religión, hermanos. El evangelio es el poder de Dios, es Cristo revelado. Son las buenas noticias de salvación que están en Cristo. Cristo es el todo de nosotros. Entonces este hombre iba al templo, escuchaba y de todo lo que pasaba, pero regresaba igual. Porque tal vez no había quien le explicara la palabra, que lo vamos a ver más adelante. Y regresaba triste. Y entonces Dios vio su corazón. Imagínense, no era judío, este es otro. Este era uno de Etiopía. Y fíjese, hermano, que entonces dice que vino el Señor y usted sabe, le habló a Felipe. Vamos a ver Hechos 8:37. Y Felipe dijo, después de que Felipe lo encuentra, ¿verdad? Y entiendes lo que lees, Isaías 53, Felipe le explicó desde Moisés hasta Jesucristo. Usted sabe esa historia. Aquel hombre recibe a Cristo, dice, yo recibo a Cristo. Lo recibió. Y entonces Felipe le dice 8:37, si crees con todo tu corazón, puedes, respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, dijo el eunuco de Etiopía. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, y Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Ahí mismo recibió esa revelación. El eunuco dijo, me hablaron de un bautismo, yo quiero ser bautizado. Y cuando vio agua, dijo, ahí hay agua, le dijo a Felipe, yo quiero ser bautizado. ¿Crees? Le dijo a Felipe en Jesucristo. Yo creo, le dijo. Nada te detiene. Y lo bautizó. Y verso 39 dice, al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. ¿Qué cree usted que fue a hacer este eunuco a Etiopía cuando él regresó? ¿Qué cree usted que le fue a contar a sus amigos? En Etiopía, no estoy muy seguro, pero como que todavía no había llegado todavía mucho el evangelio. Los apóstoles solo estaban en Jerusalén. Fíjese que yo le he contado esta historia, que en la iglesia hemos tenido dos grupos de cristianos de Etiopía que nos han estado, no nos han rentado, ¿no? Ellos dicen que nos han rentado, pero no les hemos cobrado absolutamente nada. Les hemos dado a la iglesia gratis, regaladas, que tengan sus servicios. Lo hicimos como el primer grupo fue como 2 años, el otro grupo como 5 años, y nunca les cobramos nada. Ellos bien agradecidos, cristianos y todos, pero se tuvieron que cambiar de lugar, se fueron. Pero uno de ellos nos contó que en los libros de ellos decía que cómo había llegado el evangelio a Etiopía había sido por un eunuco que le servía a la reina de Cándese. Esa es la historia que ellos tienen en sus libros, de que este hombre había llegado y les había evangelizado. Ese era el propósito por el cual Dios los salvó, para que este hombre llevara el evangelio a Etiopía. Porque Dios conocía el corazón de que iba al templo y buscaba a Dios, pero no encontraba nada. Entonces Dios, como que dices, me le voy a revelar. Es que Dios es maravilloso, hermano. Dios es lindo. Y se le reveló a este hombre. El hombre creyó y ahora él se va a Etiopía a evangelizar. Para eso Dios lo salvó. Para salvarlo a él, para salvar a su familia, para salvar a sus amigos, a sus conocidos, y para salvar a muchos cuando él les contó lo que Dios había hecho en su vida. Hermanos, es que tenemos que contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Que no te dé vergüenza, que no te dé miedo, que no te dé pena. Hay almas que necesitan ser salvas, y por tu testimonio, por tu ejemplo, por lo que tú fuiste, ellos pueden venir, porque tal vez están sufriendo lo que tú sufriste. Por eso la gente puso de esa manera. Nos da esos ejemplos porque, mire, este eunuco era un personaje del gobierno. Era un alto oficial de la reina de Cándese de Etiopía. Él trabajaba en el gobierno. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que también gente del gobierno Dios quiere salvar.
Para aquellos que digan, no, eso del evangelio no es para... Claro que es para ustedes también. Y sabemos que hay gente en el gobierno cristiana, hermano. Porque nadie se le va a escapar al Señor. Si hablamos de ricos, Dios también le da la salvación a los ricos. Que no la quieran es otra cosa. A los pobres, Dios le da la salvación a los pobres. A los leprosos también. A todo el mundo. Aún aquellos que están ya en el hecho de su muerte como ladrón de la cruz. Si hemos oído testimonios de gente que le han ido a evangelizar a los hospitales ya en el hecho de muerte y reciben a Cristo. ¿Y qué cree usted? El Señor los rescata. Tiene un plan con ellos. Un plan con ellos para salvarlos en ese momento. Es que hay que predicar el evangelio. Y entonces ahora este hombre, un personaje del gobierno, ¿a dónde cree que llegó? Llegó al gobierno, a su clase social, a hablarles de Jesucristo, porque nadie les hablaba. Y él estuvo, ¿qué les contó? Les tuvo que contar, hermano, la historia de cómo él iba leyendo Isaías 53 y cómo Felipe, un hombre que se le apareció de repente y le habló la escritura y de repente aparece agua y es bautizado. ¡Wow! Y les comenzó a contar cómo su vida ha estado cambiando. Es que eso es lo importante. Es que te salvaron también para que tu vida sea transformada. Para que no sigamos viviendo lo mismo de antes en el pecado, sino que ahora seamos la luz del mundo. Mire, esta fue la razón por la cual salvaron a este hombre. La salvaron, ¿por qué y para qué? Él llevó el evangelio. Y por último, terminamos. ¿Cuál fue el propósito de salvar a Saulo de Tarso? Saulo de Tarso. Oh, Dios mío. ¿Cuál fue ese propósito? Primera de Corintios 15:8. Dice Saulo de Tarso contando su testimonio. Y al último de todos, dice, porque Pablo está diciendo que Jesús se había parecido a muchos después de resucitado, a Cefas, a 500, a muchos. Y después dice él, en 1 Corintios 15:8, y al último de todos, dice, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, dice. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. Tremendo este Pablo. Porque el Señor salvó a Pablo, hermano. Un hombre perseguidor de la iglesia. Un hombre que encarcelaba a los cristianos y los daba para que los mataran y consentía en la muerte de ellos, consintió en la muerte de Esteban, tomando todos los mantos de los que apedrearon a Esteban. Él lo vio. Y Dios se le apareció, se le reveló a Saulo. Usted sabe la historia, hermanos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oh, santo Dios. No descoces contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Le pregunta, imagínense. ¿Quién eres, Señor? Esa es la primera pregunta que hizo. ¿Quién eres? Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Se convierte. Y yo creo en ti, Señor Jesús. Porque dijo, ¿quién eres? Y le dijeron quién era. Y después Pablo dice, ¿qué quieres que haga? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Primero es la conversión. De reconocer, hermano, a Jesucristo. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, el único Salvador. Oh, Señor, tú eres la salvación, te recibo. Y ahora, ¿cuál es el propósito de que me salvaste? ¿Qué quieres que haga? Predica mi palabra. Habla de mí. Oh, Pablo tenía un propósito, todos. Ahora miremos a Pablo, perseguidor de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Dios estaba mostrándole a muchos que persiguen a la iglesia.
que no aman a la iglesia, que no aman a la novia del Señor, que le hacen daño, nos están haciendo daño a nosotros o al Señor, pensando, siguiendo al Señor. Hay mucha gente equivocada, pero que un día Dios se les va a revelar. Esa gente que está tal vez, que son ateos, que andan en otras religiones, hermano, que andan perdidos. De repente Dios se les va a revelar, así como se les reveló a Saulo, porque dice, aún a ustedes si creen y se convierten en los salvos, tengo propósito con ustedes. Y hermanos, ¿quién fue el apóstol? Pablo. Imagínense, 13 epístolas que él escribió. Dios mío, hermano, ya tenía él un propósito en la vida para que Dios lo salvara. Pero mire lo que dice aquí, y esto me impactó mucho, porque Pablo era un hombre humilde. Dice, pero de último se me apareció a mí. Como otra versión, no sé si dice, como un abortivo. No estaba yo ahí ni siquiera ya. Pero se me apareció a mí, dice, uno nacido fuera de tiempo, fuera de tiempo. Porque yo soy el más insignificante, dice Pablo, de los apóstoles. Él no se creía ni que fuera apóstol. Y qué bueno, porque hay mucha gente que, ¿cómo? Y ahora los títulos, ¿verdad? Doctor, apóstol, pastor, fulano de tal. Deje los títulos por un lado. De verdad se lo digo. Dejemos los títulos por un lado. Yo oigo mucha gente que pone los títulos antes de poner a Jesucristo. Siervos de Jesucristo. Pablo decía, Pablo, siervo de Jesucristo. No, pero oye, doctor, apóstol, pastor, evangelista, fulano de tal. Si lo quieren hacer, háganlo, está bien. Pero mejor siervos del Señor. Mire cómo dice Pablo. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Mire, no soy digno. ¿Por qué él decía que no era digno? Porque perseguía a la iglesia. Eso es cosa seria, hermano. Pablo iba al infierno. Pablo estaba persiguiendo al mismo Señor Jesucristo, y por eso el Señor lo paró. Dios tenía planes con él. Pablo pensaba que él estaba haciendo bien. Hay mucha gente que piensa que en su religión o haciéndole mal a los cristianos están bien. Pero Dios les está hablando que Dios los ama y que Dios quiere abrirles sus ojos para que vean que están persiguiendo no a los cristianos, al mismo Dios. Y por eso Jesús le dijo, él no le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los hermanos? No, ¿por qué me persigues? Lo hizo personal el Señor. ¿Por qué me persigues, Saulo? Como quien dice, ¿no sabes que yo te puedo hacer pedacitos, Saulo? Si yo quiero. Pero tengo un plan para ti. Y mire, y Pablo dice, pero la gracia, verso 10, pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y eso es lo que usted y yo tenemos que decir. Somos lo que somos por la gracia de Dios. No porque lo merecíamos, sino que la gracia de Dios nos alcanzó. Nos alcanzó la gracia. Pero ahora tenemos que decir, ¿para qué? ¿Por qué es para salvarnos? Porque Dios nos amó. Por amor. Porque nos amó. Porque nos vio en condiciones caóticas y entonces Dios dijo, lo voy a salvar, tengo misericordia. ¿Pero para qué? Para que des testimonio, para que hables de mí. Y entonces Pablo dice, y su gracia para conmigo no resultó vana. ¿Qué está diciendo? Como quien dice, para otros la gracia de Dios ha sido en vano porque no han hecho nada. Eso es lo que él está diciendo ahí. A unos se les dio la gracia, pero no la aprovecharon porque no están haciendo nada, la han tenido por vano. Pero en mí dijo, en mí dijo, pero la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana.
Antes bien, dice, he trabajado mucho más que todos ellos, de que todos los apóstoles, imagínense. Aunque no yo, dice, se vuelve a humillar, porque se estaba elevando un poquito ahí, donde dice, yo he trabajado más que muchos, pero aunque no yo, dice. Es que Pablo tenía sus, ¿verdad? Aunque no yo. Por eso le pusieron un aguijón, se recuerda el aguijón que él decía, para que no se hinchara el aguijón. Sino la gracia, no yo, dice, sino la gracia que está en mí. Sin embargo, dice, haya sido yo o ellos, dice, así predicamos y así creísteis. Ya sea ellos o yo, predicamos el evangelio. Para eso salvaron a Pablo. Para que él escribiera todas esas cartas que ahora tenemos, esas enseñanzas, esas doctrinas tan hermosas. Él fue llamado para eso. ¿Para qué has sido tú llamado? Por eso Pablo decía en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. El evangelio es el poder de Dios. Y él decía, no me avergüenzo. ¿Te has avergonzado del evangelio? ¿Te avergüenzas de ser cristiano? Miren lo que dice 1 Corintios 9:16, Pablo hablando también. Porque si predico el evangelio, dice Pablo, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Mire, hermano, Pablo estaba tan consciente para qué lo habían salvado, por qué y para qué. Él decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque él había experimentado el poder de Dios, los milagros, las maravillas, como Dios a él lo había rescatado, siendo de otra secta. Esto habla para otros que están en sectas también. Imagínense, porque Pablo estaba en una secta de los fariseos. ¡Wow! Para que todo hay salvación para aquel que también esté en otros cultos, haciendo otras cosas. Miren a Pablo cómo Dios lo rescató, perseguidor del mismo Jesucristo. Y dice 1 Corintios 9:16, porque si predico el evangelio, dice, no tengo nada de qué gloriarme, porque el evangelio no es de él, el evangelio es de Jesucristo. Pues estoy bajo el deber de hacerlo. Tenía un deber, estaba bajo. ¿Por qué? Porque lo habían salvado para eso. Porque él sabía, yo perseguía a la iglesia, yo iba al infierno, pero Dios se me manifestó. Entonces yo estoy como obligado a predicar el evangelio, porque el amor de Dios para conmigo fue grande. Yo era el menos indicado. Él decía, yo no me siento ser apóstol, no sé ni cómo, pero en la misericordia. Pero Dios no ha sido, el evangelio no ha sido en vano para mí, dice. Cayó en buena tierra, como quien dice. Yo estoy predicando la palabra. Y dice de último, ay de mí si no predico el evangelio. Wow, hermano. Tenemos que hacerlo. Entonces termino diciendo, ¿para qué te salvaron? ¿Por qué y para qué? ¿Entiendes ahora, hermano y hermana? No es para estar en unas 4 paredes, no es para decir solamente, soy cristiano. Aleluya. Yo creo en Dios. Muchos creen en Dios y muchos dicen que son cristianos. Te salvaron porque tienes algo que hacer. Y es evangelizar a tu familia. Es evangelizar a todos los que puedas hablar de Cristo. Y aunque tú digas, es que no puedo, para eso te salvaron, porque puedes, porque Dios te va a dar el poder. Eso decía Moisés, no puedo, Señor, soy tartamudo, no tengo palabras. Y Dios le dijo, ve, yo voy a estar en tu boca. Así nos dice Dios. Entonces tienes que entender que no fuiste salvo para estar en una casa escondido, sin hablar. En tu trabajo no le hablas a nadie. Aunque leas la Biblia, no la compartes. Te salvaron para que tú la promuevas y para que tú des testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. De lo que Dios ha hecho en ti. De lo que tú sientes, la paz y la salvación que sientes. Que otros también la puedan tener ahora. Entonces, hermano, hagamos conciencia hoy de este mensaje. Habla de Jesucristo. Hablemos del Señor. Prediquemos la palabra
de Cristo Jesús. Prediquemos a Cristo. Quiero que cierres tus ojos un momentito ahí y le digas al Señor, tal vez no lo has hecho, no has hablado del Señor. Pídele perdón al Señor porque has tenido el tiempo, gente cerca tal vez, de hablarles y nunca, por pena, por vergüenza, ¿por qué van a decir? No, hermano, acuérdate cómo te salvó el Señor. Hay que ser agradecidos con Dios. Hay que salvar almas. Todos los días se muere gente. Todos los días se está yendo gente al infierno porque nosotros no hemos predicado el Evangelio. Y lo digo con mucho dolor y tristeza. Espero que mañana lleguen visitas a la iglesia y que reciban a Cristo como su Salvador. Invite vidas, invite personas. Hable de Jesús. Esa es la razón por la cual usted está aquí también. Para que usted hable de Cristo. No solo es trabajo. No solo es comer. Diversión. No. Hable de Cristo también. Predique. Todos los que yo le dije el día de hoy tienen un propósito. El propósito de la salvación era el tema. ¿Por qué me salvaron? ¿Y para qué me salvaron? ¿Qué quieres que haga, Señor? Dijo Pablo. ¿Qué quieres que haga? Y el Señor le dijo dónde tenía que ir y que se estuviera y que él iba a dar la información. Y le mandó un Ananías y Ananías lo bautizó, fue lleno del Espíritu y le dijo lo que el Señor quería para él. Y Pablo entendió: soy apóstol de los gentiles, ese es mi llamado y a eso me dedico. Y se dedicó toda su vida a evangelizar a los gentiles. Comenzó hablando a los judíos, pero los judíos lo despreciaron. Y Pablo comenzó a hablar con los gentiles. Pedro, el apóstol de los judíos, porque Dios tampoco se iba a olvidar de su pueblo. ¿Cuál es tu propósito? Predicar el Evangelio. Comienza a hablar de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo, perdónanos por no haber compartido tu palabra. Perdónanos, Señor, porque hemos tenido tiempo y oportunidades para hacerlo. Pero hoy, Señor, cualquier momento y oportunidad que nos des para evangelizar a cualquier persona que se cruce en nuestro camino, que le debemos esa semilla de salvación para que se salve. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, y gracias por la salvación que nos has dado, pero que no nos acomodemos, Señor, sino que llenemos este mundo de tu palabra, porque somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Señor, ayúdame a hacer eso, y que tu pueblo hoy se levante proclamando el Evangelio, predicando tu palabra, en el nombre de Jesús. Llénanos de ti, Señor. Quita todo miedo, quita toda vergüenza, por favor, Señor. Todo que dirán. Cuando estemos delante de tu trono, Señor, y tú nos juzgues, ahí no vamos a poder hacer nada. Mejor ahora. Y pon esas personas para que les hablemos, Señor. En el nombre de Jesús, te lo suplicamos, Señor. Que no hablemos nosotros, que hables tú, Padre. Glorifícate en tu pueblo, Señor, en mis hermanos. Y gracias por salvar a mis hermanos. Gracias, Señor, por salvar a cada uno de los que me están oyendo. Tal vez tú que estás ahí no le has dado tu vida a Cristo. Te quieres entregar tu corazón a Jesús para ser un discípulo de Jesús, un seguidor de Cristo, y compartir tu testimonio de cómo Dios te salvó, para que otros puedan venir y ser salvos. Si estás ahí detrás de esta pantalla y quieres recibir a Cristo,
Solo dile: Señor Jesús, soy pecador, pero hoy te pido perdón por mis pecados. Que tu sangre me limpie de todo pecado. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Ayúdame a llevar tu evangelio ahora, a proclamarlo por donde quiera, a mi familia, a mis amigos, a todos, Señor, y contar cuán grandes cosas tú has hecho conmigo. Tú eres Dios, te recibo como mi Señor. Apunta mi nombre en el libro de la vida. Te voy a servir y te voy a seguir por el resto de mi vida. Y dame esa palabra para predicarle a mi familia y a todo aquel que yo pueda hacerlo. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, gracias Jesús. Tú que has recibido a Cristo Jesús, no te apartes de Él. Lee tu Biblia, lee la palabra. Agrégate en una iglesia cristiana. Recibe la palabra. Y tienes un mandamiento: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. En el nombre de Jesús. Amados hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, que hacer la obra del Señor. Mañana, grupo 1 y grupo 2, nos reunimos en la iglesia. Grupo 1 en la mañana y grupo 2 en la tarde. Así que bendiciones, estemos buscando al Señor, preparados, y recordemos que Cristo viene pronto a nosotros. Dios los bendiga. Buenas noches.